Saludos cordiales, continuamos las clases sobre Kant. En la anterior habíamos desarrollado de la estructura de la razón pura la parte que se llama sensibilidad. Esto es, la facultad de percibir y sus formas. Reiteramos que esta estructura es lo que el sujeto pone en la relación de conocimiento. Relación que se constituye por una colaboración de algo que viene de fuera, el material sensible, al cual se le aplican formas de la percepción, y hoy veremos las formas del entendimiento, de modo de que se constituya un objeto de conocimiento. Esta es la estructura entonces de la razón pura. Vimos la sensibilidad por la cual percibimos sensaciones, pero las moldeamos. No somos totalmente pasivos en la percepción. Moldeamos esas sensaciones bajo la forma de espacio y tiempo, de manera tal que las percepciones nos aparecen separadas unas de otras y seguidas en el tiempo, no todas en el mismo instante. Eso indica que se perciben en el espacio y en el tiempo, pero no porque espacio y el tiempo se reciban como si fueran cosas o material sensible, sino porque son los moldes bajo los cuales pensamos. Una suerte de anteojos. El propio Kant da ese ejemplo, ¿no? Es como si viéramos con anteojos azulados. Entonces diríamos que la realidad es azul. Si esos anteojos no pudieran ser quitados, diríamos que la realidad es azul. Bueno, algo similar pasa con la forma del espacio y del tiempo. Todo lo que percibimos, lo percibimos en el espacio y el tiempo, pero no porque sean cosas u objetos, sino porque son formas de nuestra capacidad de percibir, de nuestra percepción. Eso es la sensibilidad para Kant. Ahora, para que haya objetos de conocimiento es necesario que aparezcan los conceptos puros del entendimiento, a los que Kant llama categorías. No se entienda esto como un proceso donde primero en el tiempo percibimos y luego, en un proceso temporal, aplicamos conceptos. Todo esto funciona al mismo tiempo. Hay una famosa frase de Kant que lo dice claramente. La voy a decir lentamente para que la retengan. Conceptos, que serían estas categorías que vamos a ver ahora, sin intuiciones, sin las intuiciones sensibles, son vacíos, no dan conocimiento, son puras formas. Ahora, intuiciones sensibles sin conceptos, sin las categorías, son ciegas, no perciben. Es decir, ya para percibir es necesario que trabajen los conceptos, de que haya aplicación de categorías. Bueno, eso es el punto que veremos ahora. Entonces, ese material sensible moldeado bajo la forma de espacio y tiempo es pensado en esta parte de la razón pura llamada entendimiento, es pensada bajo conceptos. Esos conceptos no son como los que conocimos a partir de Sócrates. Cuando se dice que Sócrates es el descubridor del concepto, bueno, se trata de ese concepto universal que abarca una totalidad de fenómenos y por lo tanto depende de la experiencia, porque tenemos que percibir esos fenómenos, al menos en una buena cantidad, para poder formar el concepto. El concepto papel depende de que percibamos papeles de distintas formas, en distintas presentaciones. Se forma a partir de la experiencia. Son conceptos empíricos. Pero estos conceptos que integran el entendimiento son puros, es decir,
son independientes de la experiencia y se aplican al material sensible que viene de la experiencia. En consecuencia, son otro tipo de conceptos, no los que estamos acostumbrados a ver en el programa de la materia, ni tampoco esos conceptos que estamos habituados a usar, ¿sí? Son conceptos que permiten pensar, que permiten hacer juicios sobre las cosas. Bueno, veamos, estos conceptos les llama Kant categorías, usando la expresión de Aristóteles. Pero hay una fundamental diferencia. Para Aristóteles, las categorías son las distintas formas de ser que tiene la sustancia, los modos más generales que tiene de ser. Y Aristóteles encuentra que eran 10 esas formas, la sustancia y los 9 accidentes. Tipos de ser de la sustancia, o modos de ser de la sustancia. Para Kant las categorías son conceptos puros, no modos de ser de las cosas, sino modos de pensar las cosas, modo de pensar las cosas. Bien, ¿de dónde salen esos modos? Kant encuentra algo directamente relacionado con nuestra capacidad de hacer juicios, que son los tipos de juicio de la lógica tradicional. Son 12 tipos de juicios, 12 modos de enlazar sujeto y predicado cuando emitimos un juicio. Esos 12 modos aluden a todas las maneras posibles que tenemos de decir algo de los objetos. Bueno, esos 12 tipos de juicios, buscando el criterio con el cual cada uno se ha formulado en su aspecto formal, bueno, Kant sostiene que allí están las categorías. Esos 12 tipos de juicios son posibles por las categorías que ya posee el entendimiento. Algunos ejemplos servirán para esto. La categoría de la afirmación o de la negación. Decimos, Pedro es cordobés. No es que encontremos en Pedro, en ese individuo, algo que indique que es cordobés. Puede decir, bueno, pero habla de un modo determinado. Bueno, pero hablamos de las condiciones generales de todo ser humano. En esas condiciones generales no hay nada que diga que es cordobés. Entonces, el enlace de Pedro con el ser cordobés está hecho por el entendimiento. Bueno, podemos agregar la negación. Por ejemplo, Pedro no es rosarino. Mucho menos vamos a encontrar en Pedro algo que niegue que es rosarino. Mucho menos vamos a encontrar eso. Es evidente que es algo que ponemos al enlazar un sujeto con un predicado. Así, puedo decir las 12 categorías. La categoría de la posibilidad. ¿No? Decimos que algo puede ser tal otra cosa. O sea, no es que esté en el ser de ese algo ser esa otra cosa, sino que es la manera, otra de las maneras en que pensamos la relación entre A y B. Ustedes están estudiando para ser abogados, podemos decir, bueno, tal estudiante de Derecho puede ser abogado, ¿no? No es que hay en su ser esa posibilidad. Es algo que determinamos, una perspectiva independiente de la experiencia, a priori, con la cual determinamos una relación entre el sujeto y el predicado. Y la interesante cuestión de la categoría de la causalidad, A causa a B. Hume había descubierto que la causalidad no es un fenómeno. No hay impresión de la causalidad. El análisis de la idea de causalidad que hace Hume demuestra que no tenemos impresión más que de una sucesión entre A y B. Decimos que el calor dilata los metales.
o que el calor es la causa de que los metales se dilaten. De modo tal que siempre que haya una fuente de calor, siempre en el futuro, no solo ha sido así hasta ahora, sino siempre en el futuro, le sucederá la dilatación del metal. Ese salto hacia el futuro, dice Hume, que no es ilegítimo, porque no percibimos la causalidad, solo percibimos la sucesión temporal, que quiere decir que B sigue a A, pero que B siga a A no quiere decir que A es la causa de que B esté. ¿Sí? Bueno, ese problema de que la causalidad, categoría fundamental de las ciencias de la naturaleza con la cual se construyen las leyes naturales, no puede ser percibida, es lo que llevó a Hume a decir que no es posible la ciencia de la naturaleza, un conocimiento universal y necesario mediante leyes, porque solo podemos percibir relaciones temporales y no relaciones causales que ya implican que B debe ocurrir después de A. Ese debe es el que no podemos formular porque no tenemos impresión que lo avale. La impresión siempre habla del pasado y no nos dice nada de que eso va a seguir así. Es un hábito. Habitualmente, cuando hay una fuente de calor, le sigue la dilatación de metales y cuerpos. Habitualmente. Habitualmente quiere decir hasta ahora, pero no me da ninguna certeza de que en el futuro será así. Bueno, para Kant aquí hay un problema, y es que, como en todo el planteo de Hume, Hume hace depender todo de la experiencia, ¿no? De ahí su famosa expresión, la impresión de Kant, el conocimiento comienza con la experiencia. Necesitamos de la experiencia para empezar a conocer, pero no se deriva de ella. El conocimiento no se deriva de la experiencia aporta un material sensible que luego la razón moldea y pone bajo, en este caso, categorías. Entonces, la causalidad es una categoría para Kant, que enlaza A y B. Ahora, yo puedo decir, la luz de la luna dilata los metales. Es la causa de que se dilaten los metales. La categoría de la causalidad está bien usada. Lo que falla es el material sensible. No tengo material sensible que avale eso. Y sí tengo material sensible del calor, como fuente que dilata los metales. Es decir, para que haya conocimiento, las categorías no alcanzan si no se aplican sobre el material sensible. Conceptos sin intuiciones son vacíos, no dan conocimiento. De manera que para que haya objeto de conocimiento es necesario que las categorías, estos distintos modos de pensar que tenemos, que no son más que distintos modos de enlazar el material sensible que recibimos bajo la forma espacio-temporal, se conecten. De modo que la experiencia es decisiva como comienzo del conocimiento y como prueba del mismo. Es el proceso que constituimos para probar las afirmaciones. Entonces, la ciencia se salva de un racionalismo dogmático, como el que a juicio de Kant venía de Descartes, en que es necesario el material sensible que da la experiencia. Si no, no puede haber objeto de conocimiento. Pero el problema que había señalado el empirismo, de que la experiencia no me daba la posibilidad de hacer afirmaciones universales, tiene que ser solucionado con lo que aporta el sujeto. Entonces, la ciencia es posible porque tenemos la posibilidad de percibir material sensible y moldearlo al mismo tiempo bajo formas de la percepción y bajo conceptos puros, conceptos que no se sacan de la experiencia, sino que se ponen, y que al ponerse generan un objeto de conocimiento. Entonces ahora tenemos las conclusiones de este desarrollo del entendimiento. Las condiciones
hay otra frase de Kant que voy a decir despacio para que la retengan. Las condiciones de posibilidad del conocimiento son a la vez las condiciones de posibilidad de los objetos del conocimiento. A lo que Kant llama fenómenos, no meros objetos. Porque con la inversión copernicana, los objetos pierden independencia respecto de nuestro conocimiento. Son objetos por el sujeto que lo piensa. Por lo tanto, son lo que aparecen en la experiencia, y por eso se llaman fenómenos, u objetos de conocimiento. Entonces, estas formas que integran la razón pura son la estructura trascendental de nuestro conocimiento. No es una estructura psicológica, no es un proceso psicológico temporal con el cual pensamos. Ese proceso psicológico va a requerir previamente, como un antes lógico, que funcione esta estructura, con la cual hacemos juicios. Y generamos objetos de conocimiento, constituimos objetos de conocimiento porque ordenamos el material sensible bajo las formas de la percepción y del entendimiento, espacio, tiempo y categorías. Entonces los objetos son objetos por el sujeto que los piensa. No es que creamos montañas o lagos, no los creamos, pero los hacemos objetos de conocimiento. Entonces retrocedamos imaginariamente al momento en que aparecieron los seres humanos sobre la tierra y pudieron usar su razón. En ese momento, la selva, los ríos, los mares ya estaban. Quiere decir que para ser un objeto no necesitan de nosotros, pero sí necesitan de nosotros para ser un objeto de conocimiento. Es más, la naturaleza, podemos decir, antes de que el hombre haya aparecido, no existía como objeto de conocimiento. Falta la conciencia que unifique esos fenómenos. ¿Por qué llamamos naturaleza a algo que es muy diverso? Como ya decían los jónicos, un conjunto múltiple y cambiante de fenómenos. ¿Pero por qué le llamamos naturaleza? Porque percibimos una unidad. Pero esa unidad ¿se percibe o la ponemos? La respuesta de Kant es que la ponemos. Entonces hay naturaleza, la unidad de todos los fenómenos exteriores que aparecen en la experiencia, porque hay un sujeto, hay un yo que lo piensa. Y el yo, que había cuestionado también Hume, porque no tenía impresión, bueno, sí, no podemos decir que hay impresión de yo, pero es la unidad interior, la unidad de la razón que permite pensar ese conjunto de fenómenos externos. Entonces, de un lado naturaleza y de otro lado un yo, pero que son posibles ambos por la relación. O sea, aquí tenemos el resultado de la sensibilidad y el entendimiento dentro de la estructura de la razón pura y la solución al primer problema. La ciencia de la naturaleza es posible porque el material sensible que nos viene de fuera es moldeado por las formas de la razón, formas trascendentales, que son universales. Y como son universales, permiten alcanzar un conocimiento universal y necesario de la naturaleza. Entonces aquí arribamos a la realidad fenoménica, a la realidad que es posible de ser conocida, aquella realidad que aparece en la experiencia, con la aplicación de las categorías a las formas de la intuición sensible. Vamos a dejar aquí y en la continuación de estas clases vemos la parte de la razón propiamente dicha y ya nos internamos después en la ética de Kant. Muchas gracias y seguimos.